que la discusión sobre cómo se produce ciencia y tecnología tiene que ser no solo una comunicación de la socialización de los resultados, sino también una comunicación en la que el resto de la sociedad participe en la definición de los problemas que la ciencia y la tecnología pueden llegar a resolver o por lo menos abordar. Al igual que en el primer encuentro en el cual hablamos con Fernando Peirano y Sergio Romano, no es nuestra idea hablar sobre la pandemia, ni sobre el coronavirus, ni sobre la cuarentena, pero sí nos parece que la pandemia es un buen punto de partida para pensar qué estrategias se pusieron en marcha y cuáles nos sirven y cuáles a lo mejor no para un futuro, ¿no? Un post-pandemia. Y una de las cosas que cambió bastante, según lo vemos nosotros, es que durante la pandemia la ciencia fue protagonista en todos los medios masivos. Esto no significa que la ciencia se haya convertido bien, pero sí que ganó una centralidad en las ciencias que antes realmente yo en toda mi vida nunca la vi. Entonces la idea de este encuentro es un poco pensar o identificar qué aspectos de este momento de la comunicación de la ciencia podemos valorizar o podemos utilizar en pos de una discusión pública que justamente trascienda el laboratorio o la oficina donde los científicos hacen ciencia y tecnología y que trascienda también los márgenes de lo que es la pandemia, ¿no? Bueno, para hablar sobre esto invitamos a dos grandes mujeres de la comunicación científica para que nos ayuden a pensar cuáles son los lazos que debemos forjar entre el sector de ciencia y tecnología y el sector de la comunicación para que se pueda dar esta discusión abierta y para que la ciencia sea realmente lo que nosotros pensamos que tiene que ser, una actividad cultural que alcance realmente a toda la sociedad en la cual se produce esa actividad y que esa discusión se dé desde la misma definición de los problemas. Bueno, voy a pasar a presentar a las dos oradoras. La primera invitada es Karina Cortázar. Karina es doctora en Ciencia y Cultura, es máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, es investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos y actualmente en la misma universidad, en la Facultad de Ciencias de Educación, es la secretaria de Investigación y de Posgrado. Nuestra segunda invitada es Nadia Luna. Nadia es periodista científica, escribe para la agencia TSS, Tecnología Sur de la Universidad Nacional de San Martín y además es integrante de la red Especie, que, bueno, vamos a ver si nos da tiempo para que Nadia nos cuente un poquito de qué se trata y qué rol puede tener en toda esta cuestión. Bueno, para ya pasar la palabra a nuestras invitadas, voy a tirar este disparador de la discusión, que tiene un poco esto, ¿no? Como pensando en un futuro en el que realmente queremos encontrar esta diversidad de voces en la discusión científica y tecnológica, ¿cuáles son los aprendizajes que ustedes piensan que nosotros podemos sacar en limpio de este boom de comunicación científica durante esta pandemia? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres arrancar, Nadia? Estás muteada, Nadia. ¿Me escuchan? Ahora sí. Genial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos los chicos y chicas de la agrupación Orlando García por la invitación. La verdad que, bueno, está buenísimo poder hablar de algo que no sea coronavirus, porque estamos como todo el tiempo, bueno, yo que tengo que trabajar con el tema, es como que me levanto leyendo sobre eso, me duermo leyendo sobre eso, y salgo a contar esto, así que bueno, está bueno poder ir un poquito más allá y ver a ver cómo podemos aprovechar esos aprendizajes después de la urgencia. Bueno, lo primero que se me ocurre en ese sentido es que lo que se está viendo ahora son un montón de cuestiones y de maneras de organizar y articular que antes de esto no sabían. Venimos de una época del financiamiento de la ciencia y la tecnología, lo cual también, por supuesto, abarca la comunicación de la ciencia, porque somos todo un combo, que si no hay ciencia, que comunicamos, ¿no? Entonces, bueno, venimos de esta situación, no venimos de una situación muy buena. Pero es una articulación mucho más importante, tanto entre las diferentes
eran difíciles de articular, y que ahora vemos que se están haciendo un montón de cosas en tiempo récord, y también tenemos la sociedad en general o el territorio. Esa a mí más me parece que todavía falta articular, porque si bien, como decía vos, Juli, ahora se habla mucho más de ciencia en los medios, en las casas, el tema es cómo mensajes se está hablando, qué mensajes se están llegando. Y la verdad es que hay de todo y en los medios masivos de comunicación, dentro de cada medio también hay de todo, hay periodismo científico muy bien hecho, y hay notas que son réplicas de otros medios, que son producciones, que sí tienen un sentido porque por ahí hay un interés detrás, y que bueno, eso también es lo que llega a las casas, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo que esa comunicación de la ciencia, por más que se haya hecho un poco más, traduzca inmediatamente en calidad. Ahí hay un primer punto para trabajar entonces, que me parece que es mejorar el diálogo con la sociedad, como para también saber qué es lo que ellos demandan, qué necesitan y a la que les interesa acceder. Creo que una de las cosas que se pueden aprovechar es esa, porque ahora de repente creo que se está viendo también la importancia de la inversión en ciencia, porque todos estamos esperando una vacuna, todos estamos esperando respiradores para los hospitales, médicos, bueno, todas esas cuestiones también acercan la ciencia a la sociedad, porque se ve el efecto inmediato. La comunicación es ese puente entre las dos esferas. Obviamente no son compartimientos aislados, sino que están se entrecruzan, pero está buena la imagen de puente para entender cuál es nuestro rol. Entonces, me parece que si lo que todavía falta es llegar un poco más al territorio, articular un poco más, eso es lo que tenemos que enfatizar. Tanto los científicos y científicas para salir de la sociedad demanda, como los comunicadores y comunicadoras también. Salir al territorio con los científicos y tratar de ejercer ese rol de puente entre las dos áreas de la sociedad, porque creo que el tema científicamente o los que trabajamos en eso, no nos enseñaron a salir al territorio. Y eso estaría bueno también incentivarlo desde las currículas de todos los niveles, de primaria y secundaria hasta la universidad. Primero tenemos que tener más materias que hablen de comunicación de la ciencia. Dentro de esas materias tenemos que tener más herramientas para que los periodistas científicos puedan salir también a territorio a relación con la sociedad. Me parece que ese es uno de los puntos que estaría bueno trabajar. Y después, bueno, también relacionado con la educación, me parece que la comunicación de la ciencia tiene que ser transversal, que no puede ser para el futuro científico, sino que tiene que ser para todas las áreas. Por eso voy a la escuela también, porque tiene que ser algo que los chicos desde pequeños, para que después sea más fácil comunicar. Porque a veces exigimos mucho a los científicos y científicas, pero quizás nunca tienen las herramientas para hacerlo. Hay muchos que quieren y no saben cómo hacerlo. Eso también es una realidad. Entonces, no es poner la responsabilidad solamente en los investigadores, sino también darle las herramientas. Así que en la parte de educación me parece que también va a haber que trabajar bastante y aprovechar esta comunicación de la ciencia ahora, porque vemos que todo es comunicación de la ciencia, comunicar políticas públicas, en los reportes matutinos, en las conferencias de prensa del presidente, es comunicar ciencia también hoy. Entonces, bueno, esperemos que esto se pueda mejorar y que se pueda articular mejor en todas las áreas. Bueno, yo quisiera también agradecer la convocatoria de la agrupación Rolando García, de Ana Claudia Garro y de Julieta Alcaín, que nos está moderando esta tarde. No sé si se escucha bien. ¿Está bien el audio? Perfecto. En primer lugar, me voy a tomar 5 minutos de mi tiempo porque para mí la figura de Rolando García realmente es una figura fundamental en la historia de la ciencia argentina.
Y justamente en función de lo que planteaba Julieta en la introducción a este panel, cuando los chicos y las chicas me hicieron llegar la convocatoria, ellos enfatizan el hecho de que militan por una comunidad científica que no viva dentro de una torre de marfil. Y justamente creo que la figura de Rolando García es la figura del científico que jamás vivió en una torre de marfil, ni encerrado en una jaula de oro, de nada. Muchas veces, lamentablemente, es una de las figuras más icónicas de la historia de la ciencia argentina, esa imagen tan potente, tan pregnante, de su rostro lastimado saliendo aquella noche de julio de 1966, la noche de los bastones largos, saliendo de la Facultad de Ciencias Exactas, que esa imagen tan lamentablemente potente a veces tiende a opacar otras cuestiones, ¿no? Rolando García nunca estuvo encerrado en la Torre de Marfil de la producción de conocimiento, porque fue una de esas figuras o fue uno de esos científicos que salió al ruedo de la política científica, la gestión de la ciencia, la tecnología, la educación superior, creó instituciones, dirigió instituciones, tanto en Argentina como en el exilio. En segundo lugar, tampoco quedó nunca encerrado en la dicotomía de las dos culturas, de la cultura científica por un lado y la cultura humanística por el otro. Yo a veces uso una entrevista que le hizo Nora Bar en el año 2003, cuando Rolando García viene a presentar un libro, y él tiene una frase allí que me parece sumamente interesante en relación con esto. Dice, los investigadores hoy están metidos en su tema, están tan metidos en su tema que obtienen un doctorado o un postdoctorado, pero son analfabetos en ciencia. Yo escuché decir a un científico distinguidísimo que hacía 30 años que no leía un libro que no fuera de su especialidad. Conocen técnicas, teorías, conocen su campo a la perfección, hasta pueden sacar un premio Nobel, pero jamás han pensado en qué es la ciencia, el método científico, y no entienden qué está pasando. Y por último, la última dimensión, digamos, en la cual García no quedó atrapado en una torre de marfil es en las torres disciplinares, en los guetos disciplinares. Además de su especialidad en ciencias físico-matemáticas, en ciencias de la atmósfera, estudió lógica con algunos de los más grandes representantes del positivismo lógico, con Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, leyó y conocía muchísimo la obra de Bertrand Russell, pero además él mismo incorporó la interdisciplina a sus prácticas, no solo porque la practicó, generando junto con Jean Piaget una profundización de la epistemología genética y su propia teoría epistemológica de los sistemas complejos, sino que además coloca la interdisciplina en el corazón de su enfoque de los sistemas complejos. Entonces, ¿qué espero yo? Quizás es poner la vara demasiado alta, digamos, ¿no? ¿Qué espero yo de una comunidad científica que no vive en una torre de marfil? Bueno, pues, entre otras cosas, que se ensucie las manos con el contacto con el barro de la política. Eso lo estamos viendo estos días cuando el asesoramiento científico a las políticas públicas está siendo fundamental. Es decir, todas las medidas que se han tomado, el ASPO, el DISPO, las distintas fases de cuarentenas, etcétera, todas las medidas que se han tomado desde marzo hasta este momento, tienen que ver con una profundización de las relaciones entre ciencia y política basada en la evidencia, ¿sí? Que no es que la ciencia dicte las políticas. O sea, las políticas son políticas, ¿sí? La ciencia muestra cursos de acción posible, aporta conocimientos, aporta modelos,
diseña posibilidades y luego las políticas deciden, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las lecciones de esta etapa en relación con la ciencia y con la ciencia en Argentina? Bueno, una imbricación muy clara y muy necesaria entre el diseño de políticas públicas, los stakeholders, los tomadores de decisión en todos los niveles y las comunidades científico-tecnológicas. Esa por un lado me parece una. Otra dirección que me parece fundamental que tengamos en cuenta, y ya hablando más en relación con ese vínculo entre ciencia y sociedad, más en general, digamos, no ya centrado en el tema de políticas públicas, es algo que mencionó Nadia. Y tiene que ver con que, por un lado, yo estoy convencida de que ha habido un quiebre importante en la percepción social de la ciencia y la tecnología a partir de estos acontecimientos que nos ha tocado vivir. Creo que ese quiebre tiene que ver con, de alguna manera, una instalación mucho más firme de la discusión científico-tecnológica en la vida cotidiana, es decir, en algún momento nuestras vidas de alguna manera están sujetas a cuál es el índice R, digamos, ¿no? Entonces, pero no solo una percepción de conceptos, de métodos, etcétera, sino también una percepción de lo que hace la ciencia argentina en estas circunstancias. Es decir, creo que efectivamente, bueno, no sé si lo creo, es una hipótesis, pero es una hipótesis muy fuerte que tengo. Creo que ha habido un proceso acelerado de inserción de la ciencia, la tecnología y las instituciones científicas en el conocimiento y la percepción social. Hoy en día creo que claramente si uno le pregunta a alguien qué es el Anlis Malbrán, más o menos puede decirlo. Hasta hace 6 meses creo que eran muy pocos aquellos que podían decir qué era el Instituto Anlis Malbrán o qué es la Fundación Instituto Leloir, en la cual la doctora Gamarnik desarrolló tests, o una serie de instituciones de la ciencia y la tecnología local que creo que han adquirido la visibilidad que merecen a nivel de la opinión pública. Y el tercer elemento es el inverso, y también lo mencionó Nadia, y me parece que sí es un lugar en el cual tenemos que seguir haciendo hincapié y enfatizando, que es no solo la percepción social de la ciencia, sino también la percepción científica de la sociedad. O sea, no solo tenemos que esperar que nuestra sociedad reconozca, valore, se interese, se involucre con las discusiones científico-tecnológicas, sino que también cabría esperar un esfuerzo y una predisposición similar de parte de las comunidades científicas hacia la interacción con la sociedad, hacia un intercambio un poco más horizontal, digamos, un poco más inclusivo, más plural, un poco más de apertura. Y creo que es un buen momento, digamos, para hacer ver esa necesidad de interacción y de estrechamiento de los vínculos. Y en este sentido, y para cerrar, creo que son fundamentales las instituciones como interfaces. Los organismos científico-tecnológicos, las universidades que están en el territorio, que están ahí, que están en la esquina de casa, ¿no? Los centros de CONICET, los laboratorios, los centros científico-tecnológicos, etc. Ahí tiene que haber un posicionamiento fuerte de parte de las instituciones para traccionar un poco esa comunidad científica en ese esfuerzo por vincularse con la sociedad. Por ejemplo, a través de las áreas de comunicación de sus propios centros, a través de las relaciones con los periodistas de ciencias, etc., ¿no? Entonces,
creo que en esos tres sentidos me parece que pueden ir algunas reflexiones en torno de, bueno, miremos hacia adelante en función de qué lecciones podemos obtener, digamos, o qué de bueno, si algo de bueno podemos sacar de estas circunstancias. Bueno, muchas gracias a las dos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. En relación a esto, una de las cosas que dijo Nadia me pareció muy interesante, ¿no? Como, bueno, ¿por qué hacemos comunicación de la ciencia? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de comunicar ciencia? El objetivo es despertar una vocación en un estudiante. El objetivo es hacer que haya más científicos o más personas que estudien ciencia, o vamos a hacer una comunicación de la ciencia que haga que las personas realmente puedan de pronto sentarse a mirar el noticiero y entender qué es el R0, ¿no? O qué es la vacuna, o qué es el ARN que me van a chupar ahora con la vacuna. Entonces, me parece que yo lo que veo en esta pandemia es un montón de personas, de científicos, que están como necesitando que la gente o que los públicos entiendan de lo que están hablando, ¿no? Y ahí hay como una avalancha de científicos en la tele, digamos, o en lugares, digamos, comunicando lo que están haciendo, y a mí me parece que en ese sentido hay que rescatar muchísimo el rol de los periodistas y de los comunicadores que se forman para comunicar ciencia, porque es realmente muy distinto cuando lo hace una persona que está formada, de los dos lados, ¿no? O sea, tanto el científico que comunica sin información como el periodista que comunica ciencia sin estar formado para comunicar ciencia, me parece que si bien surgen de una buena predisposición y es maravilloso, porque me parece maravilloso que los científicos quieran, porque muestra un poco esta cosa que yo decía antes, ¿no? Como esta cosa de el científico que quiere salir del lugar donde hace ciencia y de pronto no encuentra, ¿no? el lugar. Entonces, Nadia, cuando vos hablabas de la formación o la educación, a mí me parece sobresaliente que yo como bióloga, en toda la carrera no tuve una sola materia que fuese de epistemología o de comunicación de la ciencia o de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como un punto a pensar, ¿no? A pensar qué tipo de científico queremos hacer, porque realmente, por lo menos en algunas instituciones, parecería como que queremos que el científico se quede dentro del laboratorio, ¿no? Y bueno, y después por otro lado también, lo que decía Karina al final sobre las instituciones, me parece que en ese sentido, las universidades más jóvenes, como la Universidad de San Martín, es una universidad que está muy anclada en el territorio y eso se nota mucho, y se nota que tienen un trabajo de extensión genial con la Agencia QCS, donde Nadia escribe. El colectivo de periodistas y comunicadores de la ciencia y la tecnología de Argentina, que lo que hicimos es agruparnos porque vimos que de repente mientras el periodismo fue perdiendo lugar en los grandes medios de comunicación, empezó a encontrar ese lugar en las universidades y los institutos de investigación de todo el país, digamos. Y eso fue lo que de alguna manera nos llevó a nuclearnos, porque nos dimos cuenta que no hacíamos hacer comunicación de la ciencia, de periodismo científico, y sin embargo estábamos haciendo periodismo científico, estábamos produciendo contenido de ciencia, muchas veces más riguroso que lo que se lee en los medios. Creo que ahora quedó comprobado eso con todo lo que estamos viendo y leyendo. Entonces, bueno, les voy a conocer un poco lo que hacemos. Nos pueden seguir en las redes como Red Especie, tanto en Instagram, Facebook como Twitter. Y un plus que tiene esta red es que al tener integrantes de todo el país, es bastante federal. Eso también es algo que, ya que estamos hablando de comunicación de la ciencia, falta en los medios de comunicación, en los grandes medios por lo menos. Tenemos todo el tiempo esa mirada porteñocéntrica que hace que una persona en Córdoba sepa cómo está el estado de tránsito, la
alguien de Tierra del Fuego sepa que, no sé, que el subte está colapsado en la capital. Y nada, esas cosas se trasladan también a la comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, está bueno que empecemos a abrir un poco el juego. Y también esto de lo público, ¿no? Que la comunicación de la ciencia haya encontrado lugar en el ámbito público no es menor. Así como siempre se dice que los científicos un poco están obligados a devolver a la sociedad lo que la sociedad les da, bueno, también está bueno que la comunicación de la ciencia también eso es lo que está financiando la sociedad, y es ni más ni menos que el derecho al acceso a una información confiable, rigurosa, y que nos brinde la posibilidad como sociedad de poder decidir, de poder tomar decisiones después. Así que me parece que está bueno remarcar eso del ámbito público, y que muchas universidades jóvenes están tomando también este rol de hacer de nexo entre el territorio que también conocen con Sí, a mí me gustaría agregar algo en función de lo que acaba de decir Nadia recién. En inglés hay un término que tiene muy mala traducción en español, que es el término accountability. No hay una palabra en nuestra lengua que permita, pero accountability vendría a ser algo así como hacerse cargo de o hacerse responsable de. La comunidad científica tiene un deber de accountability básico respecto de la sociedad. Creo que eso es algo que se está empezando a notar durante los últimos años, cuando se empieza a percibir que ya el circuito de legitimación, por un lado, de la calidad académica, de la producción, etcétera, es el circuito interpares, las revistas científicas, etcétera, pero que la necesidad de hacerse cargo y responsabilizarse en relación con la sociedad no pasa por ahí. Es decir, la legitimación de la producción de conocimiento no puede reducirse a los circuitos interpares, sino que pasa por dar cuenta a la sociedad. Y en relación con eso, vos hiciste una pregunta súper interesante, Julieta. ¿Para qué hacemos comunicación de la ciencia? ¿O por qué queremos comunicación de la ciencia? Hay un montón de finalidades o de intencionalidades respecto de las cuales se puede hacer comunicación. Ciencia, vos mencionaste temprano uno de ellos, que es la promoción de vocaciones. Eso es claramente una razón por la cual comunicar las ciencias. Pero no es la única. En realidad hay distintos posicionamientos respecto de la comunicación pública de la ciencia. Se puede comunicar las ciencias para mejorar el apoyo y la valoración y el interés del público. Se puede comunicar las ciencias por una razón, por un motivo incluso iluminista, es decir, que todo el mundo participe del deleite, del goce, del placer que provoca la ciencia. Y hay otros objetivos que son los que particularmente a mí me interesan, que es, y que muchos colegas compartimos, que es la comunicación de la ciencia con sentido cívico, es decir, aquella que tiende a promover una participación más activa, más genuina, una apropiación social del conocimiento científico y técnico en muy distintos órdenes. O sea, hoy estamos todos esperando una vacuna y la gente está atenta a ver si sale la vacuna. Bueno, una cosa interesante es contar cómo funciona la vacuna, etcétera, de paso, aprovechar para derribar el discurso antivacunas, etcétera. Pero otra cosa importante que también dijo Nadia antes es que comunicar todo el entorno de las vacunas, o sea, la geopolítica de las vacunas, los mercados financieros de las vacunas. Eso es parte intrínseca a la comunicación de la ciencia, porque eso es lo que permite, eso es lo que posibilita esa discusión más amplia y más general de parte del público. No solo si se trata de vacunas de virus atenuados, de virus vivos, de ARN, etcétera, sino, bueno, va a venir un laboratorio, un
una multinacional, como ya sabemos, a hacer pruebas en Argentina, pruebas de bioseguridad en pacientes, etcétera. Bueno, ¿qué significa todo eso? ¿No? Eso es parte de la comunicación pública de la ciencia que tiende al empoderamiento ciudadano. Sí, esto, o sea, estoy completamente de acuerdo. Me parece que eso es un poco lo que la escuché decir a una colega. Comunicar ciencia no es explicar cosas, ¿no? Como comunicar la ciencia también es esta cuestión de para qué hacemos ciencia, cuáles son los distintos tipos de ciencia que podemos hacer, ¿no? O sea, sí, está bien, sabemos cómo desarrollar en el vacío una vacuna. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que esa vacuna sea escalable, que pueda llegar a toda la población mundial? ¿Cómo hacemos para que sea aceptada por toda la población, para que tenga la menor reticencia posible? O bueno, como todas estas cuestiones que no son ciencia en sí, no las vas a encontrar en un paper, pero también hacen a lo que es comunicar la ciencia que, como dije en la introducción... Es que sí son ciencia, Julieta. Sí son ciencia en sí. Es ciencia todo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué lo hacemos? La aplicabilidad, la escalabilidad, todo eso es ciencia. Ya, no es contenido cognitivo, digamos, que está en un paper, pero es ciencia. Totalmente. No existe la ciencia sin todo eso. Tenés toda la razón. Sí. Como vos decís, estas cosas que a lo mejor no van a estar en un paper, pero las necesitas tener en cuenta para que ese desarrollo científico-tecnológico tenga sentido y y sea apropiado de alguna manera por las personas o las sociedades a las que las estás dirigiendo de alguna manera, ¿no? Bueno, después de toda esta situación que hemos tenido con los problemas técnicos, me llegan algunas preguntitas, a lo mejor muy cortitas, para que discutamos, para que discutan entre ustedes o den ustedes sus impresiones. Una de ellas dice: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la comunicación pública de la ciencia frente al tratamiento cotidiano de las noticias científicas y la desinformación? No sé quién la quiere. La dejo a la colega que es la que más sabe de eso. Bueno, el tema de la desinformación es como, no me gusta hablar de enemigos porque se usan mucho las metáforas bélicas, no es lo mejor, pero es como el gran desafío a combatir desde la comunicación de la ciencia, desde la comunicación pública, ¿no? Y tiene que ver con esto de la fake news a una velocidad tan grande que es como esto de que dicen de tapar el sol con las manos, o sea, es algo que no lo vas a frenar. Entonces, tenemos que tratar de hacer comunicación de la mejor manera posible y llegar a más público. Entonces, el gran desafío es ese, ¿no? ¿Cómo llegamos a más público? Se pueden usar, tienen que ver con contar de una manera más amena todo este contenido duro, que esto es algo que no es de ahora, obviamente, el periodismo científico en general lo que trata de hacer es contar de manera rigurosa este tipo de noticias, pero tratando de hacerlo más en estrategias, como para poder llegar a más público. Como bien decíamos antes, esto no se logró, no se termina de lograr hasta ahora, que vamos a ver qué nos queda de esto una vez que pase el pandemia, pero me parece que, así como decía Juli, esto de la gran pregunta de por qué comunicamos ciencia, bueno, mi pregunta como periodista que comunica ciencia, entre otras cosas, es ¿cómo hago para que lo que yo comunico salga del ámbito académico y llegue a los barrios? Esa es mi pregunta. Pero me parece que esta es una coyuntura que está buena para aprovechar, para esto que decíamos, de llegar un poco a más gente y tratar de llevar un contenido de calidad a más gente. Todavía falta un montón. Las no terminan de
de conocer lo que hacemos desde la comunicación pública de la ciencia, excepto algunas experiencias. Hay un montón de experiencias que están buenas, que salen a las escuelas, que salen a los barrios, pero son experiencias que parten más de la voluntad de un grupo de investigadores o de un grupo de periodistas, son como más cosas más aisladas. Estaría bueno en la política pública este tipo de experiencias como para que sea algo más general. Porque la verdad que cuesta porque hablas con cualquier persona que está por fuera del ámbito académico y te dice, no sé qué hacen los científicos, ahora tienen más idea quizás, pero están como medio, y tienen razón, porque no les llega la información. Y bueno, con respecto a esto de comunicar políticas públicas y comunicar ciencia hoy, me parece que también está bueno incorporar o valorar la importancia de la comunicación científica en este aspecto, porque, por ejemplo, el otro día hablaba con una investigadora del Malbrán que ella trabaja en endemias, epidemias, como Chagas, esas enfermedades que se llaman olvidadas o de la pobreza, como restando de valor, ¿no? Pero bueno, esta investigadora que se llama María Soledad Santini, ella me decía este ejemplo de que vieron que para el dengue la estrategia más conocida por todos, hay que descacharrar y entonces de esa manera cortás el ciclo de reproducción del mosquito. Ok, sí, yo lo puedo hacer, estoy en mi casa, doy vuelta a los recipientes, genial. Cuando vas a usadas del tendido eléctrico, del agua potable, gente que no tiene acceso al agua, no les queda otra más que juntar agua en recipientes. ¿Y qué le vas a ir a decir que descacharren, que den vuelta a los recipientes? Te van a decir, no, bueno, mirá, no tengo otra manera de tener agua. Entonces, ahí vamos de nuevo, ¿no? Cómo uno comunica en general, pero les falta por ahí solamente cambiar un poquito más y ver que en la cuadra siguiente de mi casa la realidad es otra. Y eso sirve como ejercicio para el periodismo científico, ¿no? Porque si también a la hora de comunicar, cuando un científico me diga, no, bueno, hay que descacharrar, yo le voy a decir, sí, pero hay gente que no puede. Entonces está bueno que no solo los científicos, como decía antes, salgan al territorio, sino también los periodistas. Así que bueno, eso es como una reflexión que me queda de todo esto que estuvimos hablando. Sí, también, bueno, sin ir más lejos, un ejemplo del coronavirus, que no está para nada olvidado, entre comillas, era en las villas de la capital, donde nos decían por la tele o en las carteles en la calle que lavarse las manos, y había gente que no tenía acceso al agua para lavarse las manos, entonces era como, bueno, sí, pero a la vez hay que buscar las herramientas para llegar a todos también, ¿no? Porque si no también me imagino las personas que te están diciendo, no, pero tenés que descacharrar y como, no, como, pero estoy acá, soy una persona, existo y no puedo descachar, o sea, no es una solución para mí, digamos. Yo creo que hay algo interesante que pueden aportar ahí las teorías de la comunicación, que es la vieja noción de Humberto Eco del lector modelo, digamos. O sea, ¿en quién estamos pensando? ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Para quién escribe nadie? O sea, creo que lo dejó súper claro, digamos. Bueno, sí, el planteo es descacharrar, pero hay grupos de receptores que pueden hacerlo perfectamente y pueden adaptar, etcétera. Y hay otros lectores o gente que está escuchando o que lo recibe por redes o por lo que sea que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, no siempre pensar que nuestro lector modelo es alguien de nuestro entorno, digamos, ¿no? O sea, que comparte las mismas posibilidades, las mismas expectativas, los mismos códigos incluso, sino que es preciso y vos preguntabas antes, bueno, ¿cuáles eran los desafíos de la comunicación pública de la ciencia? Yo creo que ese es un desafío enorme de la comunicación de la ciencia. Pensar en sus lectores modelos en cuanto a públicos que pueden ser muy, muy diferenciados, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que así como desde la producción científica y tecnológica, nosotros en la agrupación todo el tiempo machacamos con que la ciencia no se produce en el vacío, no se produce
fuera de una sociedad, bueno, la comunicación tampoco, ¿no? O sea, hay que producir comunicación pensando más que en lo que yo quiero decir, en lo que necesitan las otras personas y cuáles son las necesidades y las condiciones materiales de los públicos a los que estamos dirigiéndonos, ¿no? Así como una reflexión que saco de todas estas cosas que estuvimos charlando. Bueno, las invito a, si quieren, hacer un breve cierre, una breve reflexión. Y bueno, les pido mil disculpas de vuelta por todos los problemas técnicos. No pasa nada, Juli. Son cosas que pasan, así que bueno. Más o menos para retomar un poco lo que venimos hablando, y esto que vos decías a lo último, el tema del contexto, ¿no? Comunicar ciencia no es solamente divulgar contenidos y contexto donde se producen los desarrollos científicos. Eso es algo que desde la agencia PCS venimos haciendo desde el principio. Comunicar ciencia también es comunicar política científica, comunicar salud. Bueno, hoy la verdad que se ve un poco más cómo atraviesa un montón de cosas. Los medios ahora están hablando de eso, pero por mucho tiempo no lo hicieron. Ganar más presupuestos, salían a reclamar por sus derechos, y la verdad es que costó mucho que los medios lo levantaran. Entonces, cuesta todavía entender que comunicar ciencia también es comunicar el contexto donde se hace esa ciencia. Indicadores científicos también tuvieron que aprender eso. Antes, yo creo que 10 años atrás, era eso, ciencia era divulgar lo que se hacía en las universidades, y no tanto lo que queremos, qué modelo de ciencia. Entonces, bueno, esperemos que eso de alguna manera que cada vez más periodistas y más científicos tengan ganas de comunicar ciencia desde esta perspectiva. Por supuesto, tengo que nombrar la perspectiva de género también, porque eso es algo que es parte de todo lo que estuvimos hablando, que es también es otro aspecto de democratizar la ciencia, democratizar la comunicación de la ciencia, que haya más mujeres tanto haciendo ciencia como comunicándola. Hoy vemos cómo el aislamiento perjudica más a las científicas, porque son las que terminan produciendo menos, por tener más carga de las tareas de cuidado. Entonces también esos problemas forman parte de hacer ciencia, porque si no hay científicas haciendo, entonces la ciencia que se produzca va a ser más pobre, de menos calidad. Así que bueno, me parece que todas esas cuestiones estamos a tenerlas en cuenta. Y finalmente el tema del ambiente. Otro tema que quedó en evidencia es esto de cómo la situación que nosotros mismos generamos nos trajo hasta acá, cómo el cambio climático, los desmontes, todo ese tipo de extractivismo que venimos haciendo fue lo que finalmente nos trajo a esta situación, y que me parece que sería bueno que tengan en cuenta también después, tanto desde las políticas públicas, desde la ciencia, pero también desde la comunicación, porque si esperamos cambiar esa realidad, que no va a ser fácil, también lo tenemos que tomar, Así que bueno, tenemos que poder trabajar en todo eso cuando toda la urgencia pase. Bueno, yo también, igual que Nadia, quiero agradecerles muchísimo la invitación, que nos hayan tenido en cuenta, que me hayan permitido poder compartir con Nadia otra vez. Ya hemos compartido un panel y lo hemos pasado muy bien, y creo que esta tarde también. Mi reflexión final va en función también de algunas de las cosas que estuvimos hablando. No recuerdo si fue Julieta o Nadia que dijo, bueno, la comunicación de la ciencia viene en combo con hacer ciencia y tecnología. En realidad, creo que es importante que se tenga en cuenta desde muy distintos ámbitos que la comunicación no es un sobreañadido o una cuestión que viene por una cosa secundaria, digamos, sino que es una dimensión inherente a la I+D, digamos. Entonces, tiene que ser inherente a la política científico-tecnológica, es decir, es una dimensión más
de una política de I+D+I, tanto a nivel de las políticas públicas como de las políticas institucionales, es decir, los organismos, las universidades, etcétera, tienen que entender que dentro de su planificación del desarrollo científico, tecnológico, institucional y de lo que se va a hacer, etcétera, la comunicación es una parte inherente a esa planificación y a esa ejecución, a esa implementación y a ese financiamiento. Financiamiento, recursos humanos, personal capacitado, formado en comunicación pública de las ciencias, etcétera. No es lo mismo un comunicador de la ciencia que un comunicador institucional, un compañero o compañera que hace prensa, etcétera, ¿no? Y por último, lo tienen que entender las comunidades científicas. Es decir, del mismo modo que es una dimensión a incluir en las políticas públicas, una dimensión a incluir en las estrategias institucionales y que las propias comunidades científicas comprendan que parte de su trabajo, digamos, de sus responsabilidades laborales está comunicarse con agentes que no forman su círculo íntimo, ¿no? Con agentes, llámele como quieras, públicos, agentes extraacadémicos, no pares, etcétera, ¿no? Pero en los tres niveles creo que se tiene que entender esa inherencia o ese carácter intrínseco de la comunicación a la producción científico-tecnológica. Y gracias otra vez por habernos invitado. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a todas las personas que van a ver esta segunda parte en diferido. Muchísimas gracias por estar ahí, mil disculpas por los problemas técnicos. Realmente me pareció que más allá de todas las interrupciones, me parece que es importante hablar de esto. No quiero repetir lo que dijo Karina, pero me parece fundamental que las comunidades científicas empecemos a ver la comunicación pública de la ciencia no como una cosa que hacemos porque tenemos un tiempito libre o porque, no sé, sino porque lo tenemos que hacer. Realmente hacer ciencia no es solamente producir el conocimiento, sino que la ciencia que no se comunica no existe. Así que, bueno, muchísimas gracias a las dos. Realmente para mí fue un honor compartir este panel con ustedes y espero que estemos en contacto. Y a todos y todas los que nos están mirando, los esperamos dentro de 2 lunes para el próximo panel. Ya les vamos a compartir el flyer que es información sobre los invitados e invitadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.